Seba, le está pegando a la Javiera. ¿Por qué te enojas tú si tú estás tirando otra mina, weón? Ya. ¿Qué te mate, qué weón? Una estúpida que hace puro show, weón. Tiraste otra mina, weón. No me he tirado ninguna. ¿Qué te tiras? Me está pegando ese. Ninguna, conchetumare, ninguna. Bueno, las imágenes son bastante elocuentes y grafica el tremendo titular que tenemos hoy en este nuevo capítulo de No culpes a la noche. Violencia en el pololeo, violencia contra la mujer. Vamos a ampliar esta conversación porque vamos a tener valiosísimos testimonios. Desde ya les queremos dar a todas, a todos las gracias por estar esta noche acá y por confiar en nosotros, Claudio. Sí, claro, un tema que todavía no está regulado. Y los invitados hoy día, Pamela Lagos, psicóloga que siempre nos visita, del programa de Carmen Gloria. También está con nosotros Valentina Enríquez, que nos va a dar su valiente testimonio. Yuyis Navas, gracias. Y Fabián Alcaíno, el padre de Gabriela, el nombre de una ley que se está impulsando, ¿no? Que fue asesinada precisamente por su ex pololo. Quiero partir contigo, Yuyunis. Ya. ¿Cuándo empezaste a sufrir maltrato de tu expareja? La verdad es que el maltrato uno lo sufre en las relaciones de pololeo, en las cosas que uno va aceptando de tu pololo o las carencias que uno también tiene. Y por eso también uno acepta determinadas situaciones en el pololeo. ¿Cuánto tiempo desde que tú partes de esta relación empiezas a sentir esta violencia? Mira, fue en realidad como ya terminar nuestra relación. Al principio no habían como actitudes violentas, se veía más o menos todo bastante normal. Sin embargo, él tenía como actitudes en el diario vivir cotidianas que me llamaban mucho la atención. ¿Cómo qué, por ejemplo, que se le quedaban las llaves del departamento, que no tenía amigos, que su manera de alimentarse era extraña, que vivía como apagando incendios. Ya. Entonces todas esas cosas a mí me hicieron como observar y como darme cuenta que no eran las cosas comunes como mi vida o como las que uno conoce a su alrededor, ¿no? Pero Porque los problemas entiendo que empezaron en tu embarazo, ¿no? Tú estabas Cuando y de yo hecho me la relación embaracé. se termina antes de que llegue a término el sí, embarazo. yo quería ser mamá por sobre todas las cosas y fue una decisión tomada desde mi conciencia, no un anticonceptivo mal tomado. Y eso detonó muchos problemas en nuestra relación. Si bien nuestra relación no era una relación violenta, pero tenía todas Estos componentes. Estos componentes que la hacían media extraña para mí y que me hizo a mí como observar y darme cuenta que era como raro, que algo pasaba. Pero tengo entendido que tú casi perdiste a tu guagüita por una situación bastante puntual. Yo tuve 2 episodios violentos con este personaje y tuve 2 pielonefritis en mi embarazo y la verdad es que una de esas instancias donde yo me vi bastante afligida. Esos son como infecciones renales, ¿no? Infección de riñón que se sube al pulmón. No alcanzó a subirse al pulmón, pero sí estuve 10 qué mes de días. embarazo? A los 6, 7 meses estuve 10 días con 40 de fiebre. Ya. Y el riñón tiene que ver con problemas de pareja y con miedos. Ya. Entonces, si bien no habían tantas situaciones violentas, hubo una muy grave. ¿Qué fue lo que pasó? Muy grave. Prefería no compartirla, la verdad. Ya. No se atentó totalmente contra mí, sí contra otro objeto, ¿ya? Que yo viví esa situación y dije, yo de aquí yo no Sí. puedo perdonar esto. Yo sé, Yuyunis, que tú quieres reservar el nombre de tu Sí. expareja. ¿Por qué? Me gustaría que nos contaras. Porque yo no tengo contacto con él y porque por respeto a mi hija también y porque no hay una relación entre nosotros. ¿Y por qué te da miedo cómo pudiera reaccionar si tú lo mencionas a él? Sí, porque como te digo, si él tiene estas actitudes, en el pasado tuvo estas actitudes y hasta el día de hoy, con lo poco y nada que nos hemos relacionado en temas de pensión alimenticia, me hace pensar que no ha habido un cambio, ni una madurez, ni una transformación en él. ¿Él nunca hizo un Entonces, tratamiento, Yuyunis? sí, cuando nosotros nos separamos, en el minuto del quiebre de esta situación violenta, él estuvo internado. Y fui yo quien también, pidiendo ayuda a su familia, me contacté yo con ellos en el fondo, porque
me estaba generando a mí muchos problemas. Yo estaba embarazada y necesitaba que alguien se hiciera cargo de él y por su propia integridad, ¿no? Sí, claro. Entonces fui yo quien acudí a su familia contándole la situación y después de eso él estuvo internado. ¿Y se Sin rehabilitó? embargo, ¿ah? ¿Se rehabilitó? No sé la verdad, Katy, porque Ya. como no tengo relación con él, pero él estuvo internado y de ahí él igual me llamaba. Entonces, ponte tú, violencia es no solamente lo físico, No, sino claro. que de repente eran 50 llamadas a mi celular diciendo las cosas más espantosas, horribles, y eso me afectó mucho. Me imagino. Pamela, ¿es rehabilitable este tipo de agresores? Totalmente, pero siempre con tratamiento. No existe esta cosa de se pasó solo, que son las teorías, que ahora sí que nunca más. Tampoco esto de que tenga que ver con la víctima, que muchas veces está la creencia que con ciertas mujeres van a ser agresivos, pero con otro tipo de mujeres no lo serían. Eso no pasa, porque es un aprendizaje que es muy básico, que es muy desde chico. Se aprende a solucionar a partir de la violencia, se aprende que la agresión es una forma válida de arreglar las cosas, por lo tanto está tan arraigado que sin tratamiento es casi imposible que se acabe. Sí se duerme a veces, que es lo que le da la fantasía a la gente de que esto dejó de pasar, porque pueden pasar años en que no hay actitudes violentas, entonces la gente cree casi que se sanó solito. Sin embargo, ante cualquier situación que pueda gatillarlo, esto puede volver O sea, a... se replica el patrón en el agresor, pero yo quiero Absolutamente, preguntar una bomba de propósito del caso de Yuyunis Navas, y también se replica en la agredida, en la víctima, porque, bueno, todo el mundo conoce a Yuyunis, su mamá es Eli de Caso, nuestra querida Eli. Yuyunis nació en Colombia, somos coetáneos absolutamente, y yo he escuchado a tu mamá contar la violencia que vivió ella, Eli, durante 6 años. Entonces, tal vez pregunta para las dos, no sé, la psicóloga Yuyunis. O sea, ¿hay un patrón que se repite? Eso, Claro. no solamente en el agresor, sino también en la víctima. Claro. En el fondo yo siempre, como mi historia fue así, yo también viví eso, yo estaba en Colombia, tenía como mucha conciencia de no repetir ese patrón. Pero es inconsciente. Pero es inconsciente. Y en relación a lo que dice la Pamela, mi embarazo le detonó a él su desequilibrio. Ya. Porque no era primera vez que esto sucedía, solo que yo no me había enterado, porque como no tenía amigos y relaciones, entonces mi embarazo detonó esto y como una bomba de tiempo que estalló. ¿Y tú sentiste, porque eso es muy típico, lo hemos conversado, Pamela, acá, culpa en algún momento? Porque es muy clásico también las mujeres que nos sentimos culpas de que a lo mejor somos partícipes de esto, de ser agredidas, provocamos a lo mejor una reacción. ¿Sentiste eso? No, yo no sentí culpa porque en el minuto que sucedió todo esto, yo me quería separar de él. Entonces, entre que el embarazo detonó todos sus problemas y que yo también le dijera que yo no quería estar más con él por X situación, detonó que él se volviera como... Entiendo. Y no sentí culpa porque sentí pena por él. Por él. Y eso es lo que también te hace como de repente a lo ¿Reaccionar? mejor quedarte ahí, como por la pena. Ah, ok. Porque en el fondo también uno dice, bueno, él es el papá de mi hija, que es algo súper importante y que inevitablemente uno tiene cariño porque es el papá de tu hija. Entonces te abre la posibilidad de cuestionarte ese como volver o como... Tengo que ayudarlo, que es la Claro. concepción que empiezan a tener como muchos. que me da pena. Pero A mí ese en tengo fondo. que ayudarlo lo generan ellos, ojo. No somos las mujeres las que van generando eso. El agresor, antes de agredir, mucho antes de este proceso de agresividad que hace que se despierten las alarmas, hace un proceso previo, que también en él es inconsciente, no es que él lo planifique, pero en ese proceso previo genera dependencia de su víctima, la aísla, la hace sentir que lo único que tiene en el mundo es él, y él también genera eso de ayúdame, sálvame tú, entonces genera esa dependencia previa y eso genera esa culpa. Ahora, a mí me parece tremendamente valioso que estemos hablando de este tema. Ya vamos a conversar con Fabián, ahora quiero ir con Valentina, porque puede estar ocurriendo en este minuto al interior de los hogares chilenos, en fin. Entonces creo que me parece Está súper ocurriendo, de hecho, valioso por estadística está ocurriendo. lo estemos hablando en sus distintas aristas. Valentina, tu caso, tú eres la ex de Tea Time. Fue un caso bastante, Camilo Castaldi, ¿no? Bastante mediático en su momento. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti? Porque tú empezaste en Facebook a hacer varias denuncias de lo que tú estabas viviendo. ¿Qué específicamente fue lo que tú viviste? O sea, mi publicación en Facebook fue un día después de que yo fui a
como a denunciar a Carabineros y a Fiscalía. Ya. Y como no hubo ayuda, mi método desesperado fue hacerlo público vía Facebook. O sea, ¿no tuviste ayuda desde la No, justicia? Es que en realidad es como una audiencia frente a él, lo dejaron libre, nada pasó y yo al momento de denunciar me costó mucho hacerlo, entonces yo esperaba justicia y por eso lo hice y sentí que eso no era justicia y por eso lo hice público para que votar todo esto y también para ayudar a más mujeres que estaban viviendo por lo ¿Y mismo. cuántas constataciones como esa hiciste tú en la justicia? Es que otras veces yo no denuncié. Los carabineros me decían denuncia, denuncia y solamente fui a constatar lesiones como 3 veces. 3 veces. Tenemos parte de esas declaraciones, a ver, de esas gráficas que responden a esto. Yo Empezó a golpearme en la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía. También me tapaba la boca dejándome sin poder respirar y él encima mío. Yo pensaba que iba a morir. Me pegaba en la mandíbula muy fuerte porque yo lloraba y me decía cállate perra. Eso fue lo primero. Fuertes declaraciones. Fuerte lo que ¿Él viví. tiene otras denuncias aparte de las tuyas? De violencia, no, yo soy la primera, lamentablemente, porque hay más casos anteriores, pero no lo denunciaron. ¿Hay cómo más se casos antes que tú, perdón, Katy? Sí. ¿Antes que tú? Su ex polola, antes que yo llegara, también vivió por lo mismo. Yo me enteré después porque los conserjes me contaban que veían en las cámaras que la sacaba patada y que un día Y su ella, papá la fueron a a buscar. diferencia tuya, ella no fue ni a Carabineros No. ni a la Fiscalía, en ninguna parte, no. No, pero yo he conversado con ella y ella me dice que era igual con ella. ¿Y esto ocurrió muchas veces, varias veces, Varias Valentina? veces, muchas veces. Y el tenor era cada vez peor. Sí. ¿Y cómo se gatilla esto? ¿A partir de qué? La primera vez, por ejemplo, ¿qué pasó? Por celos. Celos, ya. Por celo infundado, además. Porque si yo estaba peleando con él, soy leal a él. Y así era siempre. Pero sus inseguridades y tal vez porque, no sé, él mismo era infiel, me culpaba a mí de todas las cosas. Proyectaba Ahora, él Sí. te desacredita, él también te desacredita de alguna manera diciendo que tú también, que era una relación bastante tóxica la de los dos, Sí. de que tú sufrías depresión, de que tú amenazabas con suicidarte, por ejemplo. Es cierto que yo sufría depresión, pero fue porque todo esto que yo estaba viviendo no era para no vivir en depresión. Estaba triste todo el tiempo, lloraba todo el tiempo, tenía crisis de pánico. Estaba como tiritando todo el tiempo y él se agarra de eso para decir como que yo estaba enferma, pero él me enfermó. Entiendo. Está Tenemos- Camilo Castaldi y Sí. Katy en un programa. Entiendo que hay que agradecer la gentileza vía X. ¿Qué dijo T-Time de los tetas ahí en ese programa? Era una relación tóxica. Era una relación, para decirlo sin ningún destape, de 2 personas enfermas. Las relaciones tóxicas se construyen de a 2. Todos los episodios se construyen de a 2. Jamás hubo ningún episodio de violencia en mi vida. Que salga una persona en este mundo a decir que yo soy una persona violenta. Una persona que no sea mi ex. No existe ningún testimonio. Una persona es celópata, entonces empiezan a haber muchos episodios de control. Yo, por otro lado, en el tema de mi adicción, era súper... esquivaba, evadía. ¿Qué te pasa, Valentina, cuando ves esto? No sé si lo habías visto o escuchado. Sí, sí lo vi. Son puras mentiras. Así como, él quiere limpiar su imagen y eso. Por eso inventa cosas y dice que era tóxico. O sea, obviamente se tornó tóxico y también porque yo vivía con un drogadicto. Entonces, ¿cómo iba a ser una relación muy saludable si yo lo tenía que ayudar a dejar las drogas? Ese era como mi rol, en el fondo. Y yo también me sentía súper responsable de él y por lo mismo no podía dejarlo tan fácil. Bueno, y también porque entré en el círculo de la violencia donde él me manipulaba. Bueno, él Sí, decía eso- una sola persona aparte de ti. Y tú dices que tienes a esa Existe persona que es esa la ex. persona, ¿Y pero- por qué no la has convencido de que se sume? Pucha, yo le he dicho, pero bueno, igual la entiendo. Yo jamás le voy a poner presión a que hable algo que ella no quiere. Ella tiene una hija, es mayor que yo, tiene una familia, quizás no quiere exponerse públicamente. Y también cada mujer sabe cuándo es su momento de hablar. Yo sé que Pamela quiere hablar, pero antes quiero preguntarle, sí, yo sé, y vamos a ir contigo de todas maneras, pero tú hablabas de manipulación. ¿Cómo era esa manipulación? Son muchas manipulaciones, pero por ejemplo, él acabó con mi autoestima. Así como gritándome toda la madrugada, toda la noche, sin dejarme dormir.
me decía las peores cosas del mundo y él era mi pololo, pues. Entonces yo lo quería, lo amaba, entonces era como la persona que menos quería que me dijera cosas feas y me decía las cosas más feas del mundo. Entonces yo ya estaba, no tenía ni voto, no tenía, por más que yo quería dejarlo o hacer algo, ya estaba acabada. Él acabó con todo como mi alma en ese momento. Entiendo, es cuando se dice que te quiebran el alma, de alguna manera, Pamela. Es que yo no puedo dejar pasar lo que él dice ahí. Yo no había visto estas declaraciones de Camilo y no puedo dejarlo pasar. O sea, no hay nada ni nadie que te pueda hacer actuar de manera agresiva. Por más que haya sido una relación tóxica, por más que ella haya tenido una depresión y haya sido celópata, lo que él quiera decir. Uno elige ser agresivo, no es que alguien me vaya a provocar a mí ser agresivo. Si tú no eres agresivo, te pueden hacer lo que sea y vaya a terminar, no vas a seguir con esa pareja. No vas a reaccionar con un golpe. Pero no reaccionas con un golpe, por lo tanto creo que es súper importante dejar en claro que probablemente acá no había un tratamiento, porque una de las primeras cosas que aprenden los hombres violentos o las personas violentas... ¿Y no hay un tratamiento por la negativa, dices tú? Por la persona negativa. se cierra a la posibilidad siquiera. Porque la primera cosa que tienes que lograr en un tratamiento es que la persona asuma que él es quien controla sus impulsos y que él es quien decide ser agresivo y que no hay nada del ambiente que pueda hacer que yo me vuelva agresivo. A ver, para reafirmar ese diagnóstico tuyo, Pamela, tenemos más declaraciones de este mismo programa, entiendo. Lo que ocurrió en muchas ocasiones fue que incluso con su madre presente, cuando ella entraba en crisis, porque yo no voy a... Ahí estoy entrando en terrenos que a ella le corresponden responsabilizarse, porque una relación tóxica hay dos responsables. Yo me puedo hacer responsable de mi parte. Pero en los momentos que ella entraba en desesperación, digámoslo así, ocurrió una escalinata que era infrenable, en donde de repente se empezaba a quedar un caos en mi casa de una magnitud gigante. No me gustaría especificar mucho, pero volaban cosas. Yo me tenía que defender en muchas circunstancias y en muchas contenciones estuvo su madre. Una vez la tuvimos que llevar incluso a un hospital para que le inyectaran un calmante porque era insostenible. Y de eso hay testigos de mis vecinos que vivían arriba, que escuchaban la dinámica de la relación. Ella me amenazaba constantemente con suicidarse y de eso hay pruebas. La vieron parada en la ventana, yo la tuve que bajar. La bajé la ventana con fuerza, obviamente. Ocurrían un montón de desastres. Pero yo estaba contra la espada y la pared, porque era o se hacía daño ella y yo me hacía daño consumiendo y ella me amenazaba constantemente con autoagredirse. Valentina. Increíble, así. Es un mentiroso, es un mentiroso. Y a mí me da mucha rabia verlo de nuevo, así como, porque me acuerdo de todas las cosas que sí fueron reales y él como que se riera de nuevo de mí, así como, a mí me intenta dejar de loca o de inestable, claro que estaba inestable, pero él me ponía así porque él me golpeaba y yo no estaba preparado para vivir eso en un pololeo. Yo me puse a pololear para vivir cosas lindas y no para que me pegaran y tener miedo de la persona que yo dormía al lado. Cuando tú escuchas el testimonio de Valentina, Yuyunis, ¿te identifica desde algún lugar? Sí. Claro, porque en el fondo uno ama, po. Uno no quiere sentirse agredida, uno no quiere sentir miedo y ese miedo y esa confianza después perdura. O sea, yo la siento a ella que lo ve y yo a mí también me reacciono, digamos, el cuerpo porque es normal, es una persona que te ha tratado mal, que ha sido muy violento. Entonces tu cuerpo entero siente. Y es muy nuevo. difícil, Pamela, que un agresor reconozca Sí, que agredió, que lo es, que es violento, que golpeó. Hay varias etapas en ese proceso, ¿sí? Hay cierto tipo de agresor que es un agresor como de base, que son las personas que vienen de familia que ha sido agresiva y que tienen como una cultura de la agresión en donde lo normalizan y son capaces de decírtelo, y lo hemos visto en el programa de Carmen Gloria, que son capaces de decírtelo en la cara sin ningún problema, así como sí, yo lo agredí, como si eso fuera algo normal, siempre justificando que el medio lo generó, porque fue infiel, porque no sé qué, porque estaba gritando y rompiendo cosas. Si alguien grita y rompe cosas en mi casa, yo llamo a la policía, no lo agredo. Defenderse no es agredir al otro. Y en el otro caso siempre se niega, siempre se va a culpar al medio
hasta que se genera un tratamiento. Se va a proyectar entonces la culpa en el otro. Exacto, se llama locus de control en psicología. Locus de control puede ser interno, yo me hago cargo de mi vida y de lo que yo hago y de mis decisiones, o lo pongo afuera. El medio fue lo que me hizo, que es lo que muchas veces incluso los agresores verbalizan. Mira lo que me hiciste hacer. Es que tú me hiciste enojar. Es que si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera agredido. Y en base a eso ponen la razón, el raciocinio afuera. ¿Y en qué caso está Camilo Castaldi, Tea Time hoy día? Yo entiendo Porque que... tú lo denunciaste. Sí, lo denunciaste. Dos preguntas. ¿Cuánto duró todo este martirio de pololeo? ¿Y en qué paso judicial está hoy día? Duró 1 año y 6 meses y... El pololeo. Sí, el pololeo, y el año pasado fue como la resolución que se agruparon 2 causas, que es la de la violencia intrafamiliar, que no se tomó como BIF porque no había cómo comprobar que convivíamos. Entonces ahí hay un vacío tremendo de la ley, claro, y no hay pena para él absoluta. Entonces se agrupó esa causa más la de la recepción de instrumentos, que otra denuncia que yo puse, que él había comprado un instrumento robado a Javier Amena. Se agruparon las dos y está como en 2 años de orden de alejamiento para conmigo física y virtualmente, para que no me llamen ni nada de eso, porque hay Durante también... 2 años, porque entiendo que se abrevió el juicio, Sí. porque si no se abrevia, cada 6 meses tú tienes que estar renovando esta cautelar. Es súper engorroso. Sí. Sí, generalmente se da por puro 6 meses y ya. Y yo pude obtener 2 porque fue mediático, así como Sí, así claro. de paupérrima la justicia en Chile. Hay vacíos legales, tú Y- bien lo has dicho, hay un proyecto Sí. de ley, Katy, de violencia en el pololeo que no está incluido porque tiene que haber una relación de convivencia, tú tienes una polera Así es, ahí. sí. Lo que pasa es que sí, vamos a hablar del caso de Fabián, es el caso más extremo. Porque finalmente todavía no se cumple 1 año del asesinato de su hija Gabriela Y de su ex y de su señora. ex señora también Gabriela. Tenemos un video que queremos compartir y luego estamos contigo, Fabián. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Sí, tenemos ese video. Último adiós para Carolina y su hija Gabriela. Último paso por el lugar donde vivieron y por el colegio que acogió a la joven de 17 años. 2 años de pololeo con Fabián Cáceres Aravena, un estudiante que iba un curso más arriba que ella en el colegio Poeta Rubén Darío. Una relación tormentosa que Gabriela relató angustiosamente a sus amigas. Yo le dije que no quería estar más con él, pues. Que quería, no sé, pues carretear tranquila, estar con otra gente, porque no lo puede asumir. Pero también confesiones donde pensó en ella. Si hay algo que mi mamá me enseñó, es que nadie me puede poner el principio, ni la paga, ni nada. O sea, yo he aprendido lo que es el amor propio. Entonces yo no le voy a aguantar que me haga eso. Menos si ni siquiera es como mi pareja, no sé. Una obsesión del hoy estudiante de ingeniería. Para el Ministerio Público, Fabián sentía que Gabriela era de su propiedad. La Fiscalía reveló que hubo algún tipo de abuso sexual contra ella antes de darle muerte. Fabián, ese es el contexto para que la gente entienda lo que fue lo que pasó. Igual es fuerte tu caso. Yo sé que ha sido un duro camino el que han recorrido, no se ha cumplido todavía 1 año. Están queriendo impulsar esta ley que va mucho más allá de la violencia del pololeo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia hoy? Uno tiene que estar bien, porque nadie puede estar bien por mí. Yo tengo 2 hijos, los cuales yo soy su referente. Ajá. Si yo caigo, ellos caen, y ellos no van a caer, bajo ningún punto. El día 11 de junio del 2018, un hombre de 18 años salta el perímetro de la casa de Carolina y de Gabriela, golpea la puerta principal, sale Carolina a abrir y él la ataca en forma brutal, le propina más de 30 puñaladas y posteriormente a eso ingresa a la casa, encuentra a Gabriela en la escalera, la viola y después de 6 puñaladas la asesina. Esto es lo que está en la Fiscalía de Alta Complejidad. ¿Ya? El día 12 le mandan un mensaje a mi hermano donde Carolina se había desaparecido 2 días de su trabajo. Carolina, una mujer tremendamente responsable,
Y mi hermano me llama a mí para preguntar qué es lo que pasaba y yo parto a la casa de ella. En todo el camino me voy tratando de comunicar con ellas, es imposible hacerlo, obviamente. Y llego a la casa, estaba el auto ahí. Luego espero que llegue Carabineros, ingresamos al domicilio, no estaba el portón forzado, no había ninguna puerta forzada. Y encontramos a Carolina y Gabriela tiradas en el living de su casa. Qué fuerte. Eso es lo que pasó en ese momento. Y luego de eso yo pasé por interrogatorio todo el día. Ya. Interrogatorios de Carabineros y de la PDI, donde yo era un sospechoso. Fabián, ¿y tú supiste en ese momento qué es lo que podría haber pasado? ¿Lo sospechaste, lo intuiste? ¿Sabías de esta historia del pololeo con tu hija? A mí se me vino a la mente él, porque no había nada alterado en la casa. Nada, no había nada. Nada forzado, Nada ni forzado, una puerta, ni una exactamente. ventana. Nada, absolutamente nada forzado. Pero tú nada. no sabías de este pololo de tu hija. Yo sí compartí con él un par de veces. ¿Y qué te pasaba con él? Lamentablemente en estas situaciones siempre hay indicios de cosas. Por ejemplo, él nunca miraba a los ojos. Una persona que no mira a los ojos Oculta algo. oculta algo. Siempre. Eso es. También hace 2 años el cumpleaños de Gabriela lo tuvimos que celebrar en la casa de los papás de él, porque las compañeras le dieron a elegir a la Gabriela o con él o con sus compañeras. Y ella prefirió a su pololo. Ella prefirió a su pololo. ¿Cuánto duró el pololeo, perdón? Sumando y restando debe haber sido como 1 año y medio. ¿Y hace cuánto tiempo que ellos habían terminado esta relación? Eso yo no lo tengo muy claro, porque ellos iban y volvían. ¿Y entonces, se sentía amenazada? ¿Ella verbalizó esto con sus amigas, contigo, con su mamá? Conmigo nunca. Yo, cuando se supo el caso de que él había sido acusado de una violación en una fiesta de sus compañeros de colegio, yo conversé con Gabriela. Ajá. Y Gabriela me dijo que no, que el tema no era así y que estaba todo bien. Ajá. ¿Pero ella lo verbalizó con alguna amiga? Nosotros el día jueves, cuando la estábamos velando, nosotros supimos de estos testimonios de Gabriela, los cuales pusimos en antecedente a nuestro abogado para Como que- evidencia. Como evidencia en la formalización de este hombre. Ujú. Hombre que está en este minuto en previsión preventiva y que hay en curso una investigación. Eso es, ¿no? Así es. Pero tú Él- dices que no está dentro de la población penal. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no nos aclaras? Él está en calidad de imputado mientras dura la investigación. La investigación tuvo en un principio 6 meses y ya que no hay algunas pericias comprobadas, se extendió 6 meses más. La persona, mientras esté en calidad de imputado, él no está en la población penal. O sea, tú no sabes en este momento dónde él se encuentra cumpliendo esta medida cautelar. No, yo no sé dónde él se encuentra. Él está Ahora, privado a de mí libertad. social. hay algo que me parece súper interesante de diferenciar, porque si bien hay 2 proyectos de ley que tienen que ver con la tipificación de la violencia en el pololeo, pero lo de ustedes es mucho más amplio. También han tenido la presencia, hay que decirlo, de Daniel Alcaíno, el actor, porque está son emparentado, parientes. ¿no? Sí, pues Sí. son primos con Primos. Gabriela, ¿no? Tengo entendido, pero ella le decía tío. Y que también ha estado impulsando este proyecto de ley, pero que me gustaría que tú hablaras de la diferencia con el otro proyecto, porque esto es mucho más amplio. Así es. Ley Gabriela, lo que nosotros buscamos es cambiar la tipificación del femicidio. Eso es, porque el caso de Gabriela no es femicidio porque no hay convivencia. Para Claro. que sea femicidio debe existir convivencia o debió haber existido convivencia. En el caso de Gabriela no es así. Y Porque era su ex pololo, era su pero expololo. antes sí habían pololeado. Pero no había convivencia. En ese momento. No vivían, Claro. no vivían No vivían juntos, juntos. bajo un mismo techo. Eso es un poco lo que Qué se absurdo. define como una falencia de la legislación. Por supuesto que es una falencia, porque... Incluso hablar de pololeo ya puede ser una falencia. exactamente, porque ¿cómo tipificas un pololeo?
Es muy difícil Hoy día nadie dice comprobar pololeo. un pololeo. Si no hay fotos de dos personas en las redes sociales, que no se puede comprobar. ¿Y eso qué significa en términos penales? O sea, ¿a qué se expondría él? ¿O Él- cuáles serían las atenuantes en este caso? Él en estos momentos, en el caso de Gabriela, él se expone a un homicidio simple con el agravante de la violación, siempre y cuando sea comprobado. ¿Ya? Esto, si es homicidio simple, parte en 10 años, y si le sumamos el agravante de la violación, partirían 15 años. ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo a nuestra legislación, a la mitad de la condena se revisa el caso y si esta persona se ha portado bien, se le deja en libertad. ¿Te parece injusto? ¿Te parece? Porque acá hay Perdón, algo eso que serían tienen... 8 años, No, Katy. claro, porque hay algo que todas tienen en común acá, que tiene que ver, y lo hemos conversado tantas veces, la otra vez también hablamos de femicidio acá en Sí. el programa, de que hay una desprotección hacia la víctima que es bien brutal. ¿Te pasa a ti también, Fabián? Por supuesto que sí. La pena y el dolor que uno siente al perder un hijo es brutal. Y si a eso le sumamos que esta persona va a tener una condena casi ínfima, es más brutal aún. Oye, pero perdón, una condena efectiva tú estás diciendo porque tiene atenuantes, tiene irreprochable conducta anterior, o sea que él podría estar 8 años preso. Pero es un doble homicidio, el Sí, de tu, lo que pasa de tu es ex que- señora y el de tu hija. Preguntarte por qué están llevando los dos casos como por separado y no acumulando, digamos, las condenas. Acá lo que pasa es que yo tengo que ver solamente, tengo antecedentes solamente del caso de Gabriela. Yo no me puedo meter en nada del caso de Carolina. De tu ex señora, ¿por qué? Si es su madre, Porque era su madre. nosotros nos separamos legalmente con Carolina. Entiendo. Y es el papá de Carolina quien tiene que presenciar y estar en todo, tener todos los antecedentes. del Correcto, caso. pero la condena a la que tú te refieres, que podría ser efectiva en el caso de él, solamente es por Gabriela. Por Gabriela, así es. Y la otra sumaría, digamos, por tu... El juez tiene la facultad de sumar ambos casos o darle la condena por el caso mayor. A mí Qué atroz. es muy brutal el caso y las veo a ustedes dos también, que finalmente están acá. Sí, están acá, pero esto puede estar Gracias a sucediendo o pueden haber más víctimas. Y reitero que es súper importante que estemos conversando el tema porque es una realidad que ocurre. Es Una una de cada realidad. 3 Sí. mujeres en Chile manifiesta haber sido víctima de violencia. Y esas son las mujeres que lo manifiestan. Hay que entender que hay muchas que no se dan cuenta que están siendo víctimas de bueno, violencia, claro. que no saben todavía porque se demoran en darse cuenta, y otras tantas que no se atreven a decirlo. Entonces la cifra oficial es una de cada 3. No sabemos cuál es la cifra real. ¿Y para qué sirven entonces las órdenes de alejamiento? O sea, No sé. Las Fabián. órdenes de alejamiento son... A ver, acá está todo tan mal hecho que, por ejemplo, si una persona tiene, no sé, 50 denuncias y no tiene ninguna condena por una de estas 50 denuncias, la persona igual goza del privilegio de conducta anterior irreprochable. entiendo. Aunque se acerque. No está condenado. Y si a eso le sumamos que en el caso nuestro presta colaboración con la investigación, eso también es un atenuante y eso le baja la condena. Sí. Yo quería preguntarte a ti, Valentina, porque tú desististe finalmente. O sea, terminó esto en un juicio abreviado por todo lo engorroso que significaba el proceso, como lo decías recién. ¿Qué te pasa con eso? ¿Te sientes desprotegida por la ley? ¿Te sientes frustrada? ¿Te habría gustado llegar a qué término con lo que tú viviste? Es que lo mismo del caso de Gabriela no se contó como violencia intrafamiliar o BIF porque él mintió y esa era como su defensa para decir que no convivíamos cuando yo vivía en su departamento. Pero como no había como nada como comprobar que yo vivía ahí, él dice que no convivíamos y salieron en la carpa investigativa como unas firmas que yo nunca firmé, ni del primer día que yo asistí a su departamento, como que yo iba de visita y eso es falso, es falso. Entonces ahí no había ninguna pena para él nunca iba a pagar nada por haberme golpeado y lo único que podía optar era como pena por lo otro, por lo de la guitarra, no por lo mío. ¿Qué es lo de la guitarra, perdón? Que él compró un instrumento robado a la música por de la radio. receptación. Claro, y yo denuncié todo esto junto, entonces se agruparon las dos causas, fiscalía, los dos.
Entonces, si yo llegaba al final, ni siquiera iba a tener orden de alejamiento con él. Y por eso yo con mi abogado optamos aceptar esta salida alternativa porque tuve 2 años de orden de alejamiento y como más vías de protegerme, o sea, lo hice por mí. Eso te quería preguntar, y también a ti, Yuyunis, porque lo mencionaste hace un rato. ¿Estás asustada todavía? ¿Tienes miedo? Es que uno está como en el limbo, no sabes qué va a pasar, nunca. Así que por el momento me siento un poco segura porque hay 2 años de orden de alejamiento. Después que se termine eso, yo creo que el miedo se va a hacer. ¿El hecho de que él más sea una fuerte. figura pública también te repliega un poco? El hecho de que sea una figura pública me ha traído hartas consecuencias por después hacer la denuncia, como el hostigamiento y el acoso de los seguidores de él y que me han seguido ¿Ha sido molestando. así también? Y que él los o sea, hay manda, una doble además. agresión acá. Sí, y que además él los manda porque tienen fotos con ellos. Una mujer que tiene como un tatuaje de él, es súper fanática de él y como que me acosa, difama a mí y a mi familia en internet. O sea, yo he tenido que ir a la PDI por esto y han sido cosas muy duras de lidiar también. Porque Me imagino. Sí. ¿Y tú, Yuyunis? Yo le tengo harto respeto, la verdad, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Y yo no denuncié nada en su minuto, también porque por todos estos vacíos legales que hay, como en familia dijimos no vamos a llegar a ninguna parte. Y yo me escondí, yo me fui aquí, que en su minuto. Eso es muy injusto. Para allá llegó. ¿Te siguió a Iquique? Quería llegar, o sea, llamó al lugar donde yo estaba alojando, hostigando a mi familia. Perdón, de allá ¿ya había de nacido Iquique. tu...? No. Estás... Ahí se gestó mi segunda pielonefritis. Entonces, claro, ahí hay miedo, lógico, porque tú no sabes cómo va a reaccionar la persona. Sí. A propósito No del tiene miedo, ni una Pamela. protección No, tampoco. claro. Es como lo que decía Valentina, la palabra, ¿no? Está el concepto, estar como en un limbo, de que no sabes lo que va a ocurrir. Sí, está el tema que viven las víctimas de esta manipulación previa y todo lo que las aísla y qué sé yo, que ya lo hemos hablado otras veces. Sin embargo, también hay un tema súper potente que es el tema social. Tenemos tan normalizada la violencia. Naturalizada. Naturalizada como sociedad, que es impresionante como constantemente preguntan, ¿y tú qué hiciste para que él se enojara? O preguntan, bueno, pero ¿por qué ella volvía? Si por algo será, a lo mejor estas relaciones de a dos. Bueno, y parte de toda esta situación haciendo que el resto de la sociedad culpe a la víctima, que es lo que yo creo que pasa un poco con lo que cuenta Valentina, que la gente le reclama y le reprocha a ella, y eso genera más miedo porque hay una sensación de desprotección total en la vida. Hay algo que tú dices que te lo quiero preguntar a ti, Yuyunis, porque que es un propósito que tú tenías para venir a este programa. ¿Cómo sales tú de este círculo de violencia? Que mucha gente dice, ay, pero ¿cómo vuelve? ¿Cómo lo perdona? ¿Cómo sigue ahí después de tantos años? Es muy salir, difícil. es muy difícil. ¿Y cómo lo haces tú, Yuyunis? Bueno, en mi caso, la fuerza me la dio la Antonia. Mi embarazo fue un minuto de intimidad conmigo que yo dije, si yo me quedo aquí o acepto esto, voy a perder a mi hija. O sea, no había por dónde dudar. Entonces, claro, te tenés que hacer como tripas corazón y salir adelante. Yo, claro, tú lo quieres. Yo no estaba enamorada, no ha sido el hombre de mi vida, ¿no? Pero sí, en su minuto estuve enamorada como pareja y todo. Yo dije, ¿cómo mato este amor? Porque lo que sucedió yo no lo puedo perdonar. Porque si no, después no la cuento, ¿no? Entonces, autodidactamente o porque Dios es grande, yo creo en Dios, dije, ¿cómo hago? Me voy a vestir 3 meses de negro. A lo mejor, no sé cómo juego, puede ser, pero realmente me vestí 3 meses de negro y iba todos los días a mi trabajo y fue como ir, que este amor o esta emoción y esta relación y todo esto fuera muriendo de a poco. Él igual aparecía y me sorprendía, o sea, saltaba la pandereta y me llamaba. Y era difícil, ¿no? Pero esos 3 meses de negro me sirvieron mucho y, bueno, el apoyo de mi familia, lógicamente, y el yoga. Yo también quería preguntarte a ti, Fabián, como hombre, al escuchar el testimonio de estas 2 mujeres que están acá presentes, con las consecuencias brutales que tuvo tu hija. ¿Cuál es tu reflexión? Mi reflexión es que ellas tuvieron la suerte de poder salir y de estar acá. Ellas también estuvieron a un paso de tener el mismo destino de Gabriela y de Carolina. Así.
Oye, y en el caso de Valentina, así como en el caso de Yuyunis, que la psicóloga Pamela Lagos habla de que se repiten los padrones, ¿verdad? El caso de Eli de Caso, que también sufrió en su matrimonio la violencia y que de alguna manera Yuyunis replica, no sé, 20 o 30 años después. En tu caso, ¿hay alguna repetición en ese contexto? No, en mi caso no. Por eso también mi mensaje es como que es transversal, así como a cualquier mujer le puede pasar. Yo siempre tuve como una postura feminista antes de que se gestara el feminismo como tan fuerte. Siempre como que estuve consciente de lo que pasaba en la sociedad. Entonces yo igual era así y todo, y como con mi carácter, pero en ese momento todo eso se borró. Yo le quiero preguntar a la Pamela, para dar algunos tips, ¿cómo un padre, una madre puede darse cuenta? ¿Cuáles serían las señales de que esta persona puede ser un potencial agresor? Hay o lo está haciendo señales también. que hay que enseñarle a las mujeres y a los hombres, porque esto sea para los dos lados. Siempre hablamos de mujeres porque son las mayoría, el 90% de las cifras de denuncia más o menos, 80 y tanto, es de mujeres, entonces. Pero sí hay señales que les cuesta mucho ver a la víctima, pero que ahí están, que tienen que ver con el control principal. A ver, lo primero... Un pololo que agarra el celular, por celular. ejemplo, es como lo típico que se dice, ahí ya hay, Katy, una luz de alerta. Lo primero que hace el victimario es aislar a la víctima. Entonces, porque la necesita sola para poder después ejercer violencia. Entonces empiezan a decirle que tus amigos son un desastre, que tu familia no te quiere, que tu mamá es súper pesada, que viste que prefieren a tu otro hermano y no a ti. Y empiezan de alguna otra manera a dejarla lo más sola posible. Junto con eso aparece toda esta cosa del control, de los celos, que los celos no son de amor, sí, esa cosa como que del romántico, hemos ido poniéndole romanticismo a los celos y no existe el romanticismo detrás de los celos. O sea, si no es celoso no me quiere. Claro, no, mira, es que se enoja tanto cuando los otros me miran, porque él me quiere mucho, esa cosa es mentira. Que puede tener celos, digamos, dentro de sanos también dentro de la relación, hay no la celopatía. Exacto, enfermiza. hay un celo entretenido que tiene que ver con un juego dentro de la pareja que se da entre los dos. Que los dos están de acuerdo, que digamos. Es totalmente distinto al celo de no te vistas de esa manera, porque esta persona te vistió así, y del celo que tiene que ver con enojo. El celo con enojo, cuando ya deja de ser juego, esta cosa es con agresión, porque es con controlar al otro. Entonces empieza a controlar en las redes sociales, empieza a controlarlo con los celos y empieza a manejarle la vida. Recién ahí empieza todo el proceso de devaluarlo, y ahí empiezan a mermar el autoestima. Y después de eso viene la agresión. Entonces es un proceso largo en donde tenemos que estar atentos a todas las señales. Ya, pero también tiene que ver con las estructuras de personalidad de uno, más personales, ya sea por historia, porque tienes una baja autoestima, o sea, ¿saben elegir a la víctima? Absolutamente, pero también más que elegir tiene que ver con que la mujer, y es una cosa súper... como práctica, ¿sí? La mujer que está empoderada, en el minuto en que el tipo le empieza a decir que su familia es como el ajo, no sé qué le dice, te vas a la punta del cerro y se acabó el problema. Claro. Entonces no llega a avanzar hasta eso. O sea, yo me quedo con mi mamá, mi papá, olvídalo, ¿no? Claro, no me hagas elegir entre mi familia y tú. En el minuto que alguien me trata de agarrar el celular, lo decir, hasta acá llegamos y se acabó, entonces no llegas a la violencia. Por eso que se cree que hay mujeres que están como protegidas, pero no tiene que ver con que estén protegidas, tiene que ver con que tienen abiertos los ojos y pueden ver las señales antes y pueden arrancar antes, entonces nunca les ha pasado nada. ¿Qué dice Valentina? Sí, Valentina. Que por eso yo quería mencionar que el feminismo es tan importante, porque el feminismo empodera a las mujeres. Y entonces ahora cada vez hay más mujeres y jóvenes, adolescentes que saben esto. Pero uno queda tremendamente asustada, yo no sé, después para establecer una nueva relación con un hombre, yo creo que quedas espantada. Recuperar la confianza. No, sí, ¿En el también caso porque, tuyo te ha costado? Sí, porque también veo como los machismos y micromachismos en todos lados, así como en cada reunión en los hombres, entonces digo como, ahí no me voy a meter. Me estoy acordando, perdón, voy a decir una cosa muy personal, pero en algún momento de mi historia, porque uno empieza a revisitar su propia historia, todas hemos sufrido de alguna manera un cierto grado de violencia de una u otra manera. Me acuerdo que a mí me hicieron elegir entre la televisión o casarme, por ejemplo. Eso es súper. Por eso estás soltera todavía. No estaría acá. No, pero fue así. No, o es la televisión o nuestro... Claro, es que tú pasas a ser un objeto. Y él no. Claro, entonces... ¿Y por qué la ponen esa disyuntiva? Porque ella es un objeto de su posesión. Exacto. Entonces, es como si yo tengo algo que es mío y lo quiero para mí. Es una cosa. Entonces, esa cosa yo la manejo, yo decido qué hace, qué no hace, quién la mira y quién no la mira.
Perfecto. Entonces la otra persona deja de ser una persona completa, con amigos, con familia, con trabajo, con éxitos, con derrotas. Oye, Deja de ser. hay que ir al corte, pero... Sí, vamos a seguir con esta conversación súper interesante que, por supuesto, ha despertado muchísimo interés en los hogares de nuestros queridos televidentes. Bien, estamos de vuelta en esta interesantísima conversación, parte con la violencia en el pololeo, pero también como ustedes lo quieren ampliar, Fabián, en este proceso de perseguir una nueva ley, ampliar el femicidio, la ley de femicidio, que a mí me parece súper potente. ¿Han ido avanzando respecto a eso, no? Sí, mira, nosotros ya estamos aprobados en la Cámara de Diputados. Los 126 diputados presentes en sala ese día votaron todos a favor de la ley. ¿Ya? Ahora estamos por partir en los senadores, pero necesitamos que la señora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, nos dé la suma urgencia. Necesitamos que la ministra Pla y especialmente el ministro Blumel nos den la suma urgencia, porque ¿qué esperamos? Sí, claro. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que tengamos esta esperanza? Esto es una esperanza para las mujeres de este país. Ley Gabriela, eso es una esperanza. ¿Y en qué se queda corta la moción de la violencia dentro del pololeo, que es la otra iniciativa legal, digamos, equivalente a la Ley Gabriela? Se queda corta en el sentido de que es difícil tipificar un pololeo. Sí. Y por otro lado, nuestra juventud ya no pololea. Nosotros los viejos andan. Nosotros, los de mayor edad, somos los que pololeamos. Aparte que bastaría decir, no, si no éramos pololos. Exacto, Claro. es que eso es lo que pasa. No, claro, ¿cómo lo ¿Y cómo compruebas? se resguarda eso? Porque en el fondo lo que hoy día se exige, y por eso la falencia, el vacío, las lagunas, es que haya convivencia, que estén bajo un mismo techo. Todo lo que no está bajo una misma casa no se considera ninguna relación. Entonces, por tanto, no hay condena. Claro, la figura es convivencia y además una relación sentimental, porque tenemos casos donde no se configuran las dos situaciones y pasa a ser Me quedó una duda, el homicidio pololo que mató a tu hija y a tu ex esposa, ¿qué edad tenía cuando cometió este delito? 18 tenía. Yo entiendo que era menor de edad. No, él tiene 18 años. Al momento de cometer Al esto, momento ¿ya era de mayor? cometer el delito, afortunadamente él tiene 18 años. Afortunadamente, porque si no, dices tú, claro. porque si no- Lo que pasa es que, mira Claudio, todo este proceso es tan duro que tú, y aunque suene muy, muy duro de mi parte decirlo, termináis casi agradeciendo que se haya ensañado con Carolina. Terminas casi agradeciendo que haya violado a Gabriela. ¿Por qué? Porque eso le aumenta las penas. Entonces, no es justo. No es justo y eso está mal. Eso está mal, Está sí. mal. ¿Por qué no tener una ley que sea dura, que lo castigue de la misma forma Exacto. y que sea amplia para todas Para las todas mujeres? las mujeres. Desde que nace hasta Sí. que es anciana. Y ese es el cambio y esa es la diferencia con nuestra ley. Con lo que Nuestra ustedes ley- están impulsando. Nuestra ley incluye el resto de las leyes. Ujú. Te quiero preguntar, Fabián, ¿cómo te recuperas de una situación tan violenta como la que vivieron como familia? Con amor. Así es como te recuperas, con amor, con contención, con el apoyo de nuestros amigos, de la familia, que están todos se han unido a nosotros. Nosotros levantamos una mano y todos quieren participar, todos nos quieren ayudar. Los llamados, gente que ni siquiera uno conoce, que se ha hecho parte de esta cruzada de amor, como yo la O llamo. sea, con convertir esto en una causa, darle un sentido a tanto Darle un dolor y a sentido. tanta tragedia. Y Exactamente. además por tus hijos, me imagino, Por obvio. supuesto. Tienes 2 hijos más. ¡Qué tremendo! Tenemos que hacer una brevísima pausa. Seguimos con ustedes y con ustedes ahí en sus casas. Ya volvemos. Seguimos en esta conversación, la violencia en el pololeo, ampliándola ya a la violencia contra la mujer. Los movimientos sociales están hablando sobre todo como ese tema súper protagónico. A mí me gusta la vehemencia, Fabián, con la que ustedes están como equipo. Estás con todo tu equipo acá y con más gente también impulsando esta ley. Y me gusta que emplaces a nuestros políticos, nuestras políticas, sobre todo mujeres, a darle urgencia, porque lo que más necesitamos nosotras es protección.
es la protección de la ley, es la contención de la ley. Es un problema social brutal y ya muy antiguo. O sea, ¿hasta cuándo uno dice que vamos a estar desprotegidas? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Sin justicia no se puede. Bueno, pero yo veo ahí Simplemente no se a puede. los ministros bastante comprometidos, da la impresión, ¿no? Está Blumel, hay varias personas. Sí, pero una cosa es la fotografía, mi amor, pero acá lo que hay que hacer es cambiar la ley. Eso es lo que necesitamos, que cambien la ley de una vez por Eso es todas. lo que se necesita, que la ley cambie en forma rápida. Para nosotros también, bueno, el equipo de Ley Gabriela está compuesto por mi hermano y por María Julia, mi cuñada. Para nosotros también es muy importante el tema de la educación. Mi hermano con María Julia, ellos hacen charlas de no violencia en el pololeo. Ellos están, donde los llaman van. Nosotros creemos firmemente en que si no cambiamos las nuevas generaciones y si no hacemos despertar a los jóvenes a través de la educación. También eso es importante, la educación. Yuyunis, nos queda muy poco tiempo y que cada una entregue un mensaje a esta hora de la noche. Mira, la verdad es que trabajarse uno, quererse, poner atención de que no puedes aceptar que nadie te trate mal y al primer maltrato desistir de eso, ir a buscar otro camino porque nadie tiene ningún derecho de hacerte daño, menos de golpearte, de nada y hacer un trabajo uno, individual, espiritual, con tu grupo de familiar y con mucha educación porque uno es mamá y uno no quiere que le pase eso a su hija, ¿no? Entonces, la educación, en el colegio y en la familia. Valentina. Yo quiero dar un mensaje a las mujeres que ya vivieron por violencia, al igual que yo, Yuyuni, que sean pacientes en su proceso de sanación, porque al momento después de hacer la denuncia uno se siente muy mal, de verdad, de nuevo todo vuelve a revivirse, pero eso pasa y después uno es feliz realmente, así como que tiene que tener paciencia y trabajar en la sanación, hacer cosas con el amor, como tú mencionabas, y amarse mucho a uno misma y no dejar que nadie nunca te trate mal. Y lo importante es que ya están sanas, doctora Eliezer, la psicóloga, porque en el fondo, si no, sería revictimizar, recordar todos estos episodios de violencia que sufrieron ellas, ¿no? Sí, pero también es sanador contarlo porque están educando y eso es lo que tenemos que hacer. Junto con el cambio de ley hay que hacer un cambio de cabeza. Esta es una realidad que existe, que está más cerca y es más potente de lo que muchas veces creemos. Entonces, hacernos cargo todos. Si yo veo que alguien está siendo violento con otra persona, yo hago la denuncia, yo me encargo de ayudar, yo protejo a la víctima y no pregunto por qué pasó, qué habrá pasado. No más princesas, este concepto de la Blancanieves que tenía que trabajarle para los enanitos para que la mantuvieran y le dieran comida, y después llega un tipo y le da un beso mientras está durmiendo, esa mujer fue abusada por hombres que la hacían trabajar para mantenerla y después fue abusada por alguien que le dio un beso inconsciente. Y eso también es abuso. Tú mencionaste... Cortemos y cambiemos las cabezas. Sí, muy bien. Tú mencionaste la palabra princesa. Me acuerdo de uno de los carteles en la marcha, en el movimiento feminista de la última vez. Decía, no quiero ser princesa, quiero ser presidenta. Claro, gracias a todos por venir esta noche. De verdad, valiosísimo el testimonio de cada una de ustedes. Y de ti, Fabián. Un abrazo fuerte y vamos por esa Ley Gabriela, de todas maneras. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Y gracias a todos por estar ahí. Buenas noches. Nos vamos con esto.